Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a enseñar cómo hacer esta tanga en 4 talles. Vamos a ver el patronaje y luego de eso les voy a enseñar cómo confeccionarla. Espero lo disfruten. Antes de pasar al patrón, les voy a explicar cómo averiguar qué talle utilizar. Para esto lo único que tienen que hacer es tomarse la medida del contorno de cadera. Simplemente tienen que pasar el centímetro alrededor de la cadera por la parte más prominente, verificando que el centímetro no se caiga sino que quede paralelo al piso. Una vez tienen esa medida, solamente queda buscarla en la tabla de talles que figura en pantalla. Y a la hora de hacer el patrón, tienen que saber las medidas que correspondan para ese talle. Voy a comenzar con el patrón delantero. Para esto voy a tomar una hoja y la doblo a la mitad. Y sobre este doblez es por donde voy a trabajar como si fuera el centro de mi molde. Voy a comenzar haciendo una línea en la parte inferior de la hoja. A partir de ahí voy a subir la altura de la tanga. En mi caso, como estoy trabajando con el talle 1, va a ser de 18 centímetros más 1 centímetro de margen de costura que luego se lo voy a aplicar a la unión entre la parte superior y la parte del refuerzo. Sobre estos puntos voy a hacer una línea, la cual en mi caso va a medir 9 centímetros. Desde la línea inferior voy a bajar 2 centímetros. Esta medida se la estoy quitando a la parte trasera para que de esta manera el refuerzo no solamente esté a partir de la pieza delantera, sino que también tome parte de la pieza trasera. Y sobre estos puntos voy a medir en mi caso 1,5 y voy a marcar. Desde ese punto voy a subir 9 centímetros para todos los talles y esa medida es la altura del refuerzo. Ahora escuadro y mido el ancho del refuerzo, que en mi caso es de 3 centímetros. Ahora puedo unir estos dos puntos con una línea recta y de esta manera completo la pieza del refuerzo. A partir de acá es donde voy a marcar el margen de costura que tuve en cuenta a la hora de colocar la altura de la tanga. Entonces a este centímetro lo voy a dividir en dos, que corresponde medio centímetro a la parte superior y medio centímetro de margen de costura para la pieza del refuerzo. La medida de esta línea la tengo que trasladar a esta otra, ya que por ahí es por donde se van a unir ambas piezas. Entonces en mi caso tengo los 3 centímetros y simplemente lo traslado. Y ahora puedo finalizar la parte superior uniendo ambos puntos con una línea recta. Para marcar el margen de costura me voy a ayudar con un resaltador. En mi caso, a la parte de la pierna la voy a elastizar con un elástico que tiene medio centímetro de ancho y que luego lo voy a voltear. Entonces, para esto voy a agregar un margen de medio centímetro.
La medida de este margen de costura depende mucho de qué tipo de elástico y de qué manera lo vayan a elastizar. Por ejemplo, si utilizan un elástico partido, no hace falta que le agreguen margen de costura. Lo mismo que si al elástico simplemente lo van a apoyar. Luego marco el medio centímetro para la pieza superior y el otro medio para el refuerzo. Y finalmente medio centímetro en la parte de abajo, que es por donde vamos a unir con la pieza trasera. En la línea superior, donde va el borde de la puntilla, no le voy a agregar margen de costura. Ahora, si ustedes van a trabajar con una tela y quieren agregarle un elástico, ese margen va a depender del tipo de elástico, el ancho que tenga y el tipo de elastizado que vayan a emplear. Para hacer el patrón trasero voy a hacer lo mismo. Tomo una hoja, la divido en dos y sobre el borde es donde voy a trabajar como si fuera el centro de mi patrón. Comienzo haciendo una línea en la parte inferior de la hoja y acá la medida que hay que colocar es la misma que utilizamos en la parte inferior del refuerzo, ya que por ahí es por donde vamos a unir ambas piezas. Entonces en mi caso traslado el 1,5 centímetros que había marcado y a partir de este punto es que tengo que subir la altura de la tanga. Esta medida es la misma que apliqué en la pieza delantera menos los 2 centímetros que había trasladado a la pieza del refuerzo. Entonces en mi caso la altura de esta prenda es, para este talle, son 18 centímetros menos los 2 centímetros que se los pasé a la pieza delantera, me quedan 16. Ahora sobre estos puntos voy a medir el ancho, que va a ser en mi caso de 4 centímetros. Voy a buscar la mitad entre estos dos puntos, que en mi caso es 8 centímetros, y lo voy a marcar con una línea. Luego mido 1 centímetro y este centímetro también se lo aplica en todos los talles. Ahora con la ayuda de la curva voy a finalizar esta pieza de esta manera. Nuevamente con la ayuda de un resaltador voy a marcar el margen de costura. Tanto en la curva como en la parte superior voy a elastizar con el mismo elástico que les mostré para la pieza delantera. Por lo tanto voy a agregar medio centímetro de margen de costura a ambos lados. E igual que hice antes, agrego medio centímetro en la parte inferior para poder coserlo con la pieza delantera. Algo que olvidé mencionar es que en esta punta es por donde voy a colocar la tira de elástico.
Como ven, este elástico tiene 1 centímetro de ancho y a ese centímetro lo voy a aplicar en el patrón. Desde la punta y hacia adentro voy a medir el ancho del elástico. Y sobre esa línea aplico medio centímetro de margen de costura. Ahora sí, los patrones están listos, simplemente vamos a cortar para poder luego pasar a la tela. Como yo había doblado la aguja por la mitad, al abrir los patrones vamos a tener las piezas enteras. Acá tengo la pieza superior del delantero, la pieza del refuerzo y la parte trasera. Les voy a mostrar cuáles son los materiales que voy a utilizar. Para la parte delantera de la tanga elegí esta puntilla elastizada. Ustedes también pueden utilizar microfibra elastizada o algodón con lycra, por ejemplo. Para la pieza trasera elegí este microtul plumetí elastizado. Otras opciones serían la misma puntilla, algodón con lycra o microfibra elastizada. Por último, para la parte interna del refuerzo, sí o sí hay que utilizar una tela con un alto porcentaje de algodón. Luego corté 2 tiras de elástico de bretel de 1 centímetro de ancho. En pantalla les dejo la longitud de cada tira dependiendo del talle con el que vayan a trabajar. También necesito un par de arandelas metálicas y un par de deslizadores. Por cuestiones de color, elegí este elástico felpado para elastizar, el cual no es la mejor opción. Preferentemente, elijan un elástico bombachero, el cual es mucho más delgado y no tan grueso como el que yo utilicé. Por último, voy a usar un elástico de retención, el cual lo voy a colocar en la pieza delantera sobre el borde de la puntilla. En cuanto al hilo, tiene que ser de poliéster y voy a usar estos 2 colores. Acá les muestro todas las piezas ya cortadas. A la pieza superior del delantero la corté una sola vez en puntilla elastizada. Al refuerzo lo corté 2 veces, una vez en puntilla y otra en jersey de algodón. A la parte trasera la corté una sola vez en microtul plumetí. Para unir voy a juntar derecho con derecho las piezas de puntilla. De esta manera. Ahora volteo y sobre esto voy a poner la pieza del refuerzo en algodón con el derecho del algodón hacia abajo. De esta manera, al voltear la tela, se verá el derecho del algodón por el interior de la prenda.
Luego voy a buscar el derecho de la pieza trasera y la hago coincidir con el derecho de la puntilla. Ahora voy a acomodar las telas como ven en pantalla y luego voy a hacer coincidir las piezas del refuerzo de esta manera. Coloco alfileres y luego vamos a la máquina. A medio centímetro del borde vamos a coser con costura recta. Si ustedes quieren coser con overlock, también esa es otra opción. Y lo mismo vamos a hacer de este otro lado. Ahora puedo desenvolver la prenda y así es como se ve del lado del frente. Para agregarle más resistencia a la prenda, voy a coser este elástico de retención en el borde de la puntilla por el lado del revés. Al elástico lo voy a centrar en el prensatela y por debajo voy a colocar el borde de la puntilla con el revés hacia arriba. Para elastizar voy a tomar aproximadamente 4 centímetros y voy a estirar medio centímetro. Y así voy a continuar hasta llegar al otro extremo. Para elastizar las piernas, lo que voy a hacer es primero unir el elástico con un zigzag y luego voltear el elástico y asentarlo con un zigzag de punta. Con el revés del elástico hacia arriba y el derecho de la prenda debajo de él, voy a coser verificando que la aguja pinche desde el borde sin tocar el picot y hacia adentro. Para elastizar voy a tomar 4 centímetros y voy a estirar 1 centímetro. Esto lo voy a repetir hasta llegar al extremo. Mientras más al borde cosan este elástico, mejor, porque luego no van a tener que cortar tanto el excedente de tela que sobresale. Ahora puedo cortar el elástico dejando un extremo de más o menos 2 centímetros. Del otro lado hay que hacer exactamente lo mismo alrededor de toda la curva.
Y al igual que hicimos en el otro lado, dejamos un extremo de 2 centímetros. Antes de asentar el elástico, es importante cortar el excedente de tela. Así que con mucho cuidado vamos a cortar los pedacitos de tela que sobresalen, teniendo cuidado de no cortar el elástico. Ahora vamos a girar el elástico y lo vamos a asentar con un zigzag de punto. Para que el elástico quede bien asentado y no se dé vuelta, vamos a coser revisando que la aguja pinche desde el borde hacia adentro. No hace falta que elasticemos, pero sí que vayamos acomodando la tela debajo del elástico para evitar arrugas o pliegues en la tela. Así es como se ve la costura de este elástico con el picot sobresaliendo. Ahora voy a repetir lo mismo del otro lado. Si no les gusta este zigzag tan grande, igualmente pueden utilizar un zigzag común y coser de igual manera desde el borde del elástico. En la parte superior del trasero voy a hacer exactamente lo mismo. Primero voy a unir con un zigzag común y luego lo voy a sentar al elástico con un zigzag de punto. La única diferencia es que cuando elastice, en vez de estirar 1 centímetro, voy a estirar apenas medio centímetro. Por el delantero voy a pasar el sobrante de elástico por una arandela metálica y luego lo voy a coser con recta haciendo varias costuras. Voy a coser hasta llegar al final. Luego realizo un atraque y vuelvo a coser y vuelvo a realizar un atraque.
Así es como queda, y ahora puedo cortar el excedente de hilos y también el excedente de elástico. Ahora del otro lado voy a repetir lo que acabo de hacer. Del lado del trasero voy a entrecruzar las tiras elásticas, así como ven. Y sobre esto voy a colocar la tira de bretel con el derecho hacia abajo de esta manera. Y por acá es que vamos a coser con recta varias veces. Al igual que hicimos recién, voy a coser y retroceder varias veces. Así es como queda. Cuando vayamos a voltear el elástico y a sentarlo, así es como se va a ver. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Ahora solo queda cortar el excedente del elástico bombachero y finalmente asentar esta otra tira de elástico con una costura recta. Al igual que recién, voy a coser y retroceder un par de veces. Voy a tomar el extremo del elástico y lo voy a pasar por el deslizador hacia arriba y hacia abajo. Ahora voy a verificar que el elástico esté derecho y lo voy a pasar por la arandela metálica. Y nuevamente a través del deslizador.
voy a dejar un excedente de unos 2 centímetros para poder coserlo. Para asegurarlo, voy a coser y retroceder varias veces como venimos haciendo. Así es como queda la tira regulable y simplemente queda hacer lo mismo con la otra tira. Y ya terminamos. Así es como queda la prenda. Espero que les guste mucho, que lo hagan y que les sirva un montón. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en comentarios. Y si llegan a realizar esta prenda, me pueden enviar una foto a mis redes sociales. Si les gustó el video, los invito a que le den me gusta, se suscriban, activen la campanita y también me pueden seguir en mis redes sociales. Nos vemos la próxima.